Hola a todos, soy Ramiro Ventura, estoy con Claudia Borges, yo desde Argentina, Claudia desde Venezuela y les damos la bienvenida a otro episodio de XI Podcast. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola Rami, muy bien, sonriente, feliz de estar aquí nuevamente trayendo un poquito de, mm, de conciencia, de sonrisas a nuestra baby audiencia. Qué encanto. Muy bien, listos para compartir, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y qué tema que trajimos para hoy? ¿No crees? Bueno, sí, hoy trajimos un tema muy jugoso que vamos a abordar desde un lugar muy consciente para dejar un poco de claridad y de cuestionamiento en ustedes. Pudiese ser un tema controversial, pero nos hemos propuesto que todos los temas que vayamos a abordar estén atravesados por esa luminosidad que nos proporciona el yoga y la práctica, ¿okay? De posturas. Los ajustes es un tema que nos interesa a todos, tanto practicantes como profesores. Y pues nada, arranquemos desde ya con lo que tenemos. Excelente. Así que bueno, con esto comenzamos entonces este episodio sobre ajustes o esta conversación sobre ajustes. Y para eso nos pareció interesante primero contextualizar un poco eh, digamos, en qué marco es que vienen los ajustes, ¿no? Entonces, Clau eh, iba a compartirnos un poco acerca del mundo de los asanas, ¿no? Sí. Bueno, es un breve resumen. Las asanas son el tercer limbo del Ashtanga Yoga de Patanjali, de esta metodología, y según cada maestro se ha sistematizado de alguna manera. Nosotros somos practicantes de Ashtanga Vinyasa Yoga, que pudiese ser como una sistematización de una secuencia de posturas, ¿verdad? Y la idea de practicar asanas, cuando uno es llamado, ¿verdad?, por la práctica de asanas, es en búsqueda de la necesidad de estabilizar el cuerpo, de romper con esa inquietud corporal o rigidez corporal que la persona pueda tener, a sabiendas de que la asana va en algún momento a empezar a liberar toxinas desde los lugares más profundos, como son articulaciones, capas de músculos más profundos, desde nuestros órganos, incluso desde las células a nivel también energético. Se puede producir una desintoxicación, lo cual, bueno, puede generar un montón de acontecimientos que vienen posteriormente, pero ya eso es tema de otro episodio, pero sí, tenemos que tener la conciencia de que al comenzar a practicar asanas, nuestro cuerpo va a empezar a liberar información. Entonces, ¿qué hacer con esa información si practicáramos sordos? Si no tenemos la guía, ¿qué hacer cuando no podemos accesar a una asana solos o no sabemos que hay una potencialidad tal vez en nuestro cuerpo para poder accesar ese lugar? Entonces siempre nos sentimos en la limitación de, bueno, y si yo no puedo hacer esto, entonces no pudiera avanzar en una práctica o cómo pudiese accesar a la postura desde otro lugar. Y en ese momento es cuando llega un profesor, un instructor, un maestro a nuestras vidas y el tema de los ajustes. Y Rami va a hacer un pequeño compendio de lo que sería los conceptos o el contenido de lo que pueden ser los ajustes. Bien, en el momento, gracias Clau, en el momento en el que uno pasa, ¿no?, al otro lado y ya no es solo practicante, sino que también se encuentra en el rol de profesor o de maestro, entonces de repente aparece este universo, ¿no?, de el ajustar o el asistir al practicante en la ejecución de las posturas, ¿no? Esto, digamos,
normalmente tiene como una primera tendencia que es en lo que uno por ahí ha ido aprendiendo a partir de la experiencia como practicante o de lo que pueda haber observado de otros maestros, es como la necesidad de poner todo eso en el asador, ¿no? Como de poner todas las manos en acción para ajustar posturas y corregir y como estar ahí como jugando con la plastilina, ¿no? Que serían los practicantes. Y bueno, eso con el tiempo va adquiriendo como un mayor espectro, ¿no? Un, como que se va utilizando ese trabajo o adquiriendo diferentes dimensiones. Y va madurando, ¿no? Exacto. O sea, y al principio ese ajuste o ese toque es más bien algo que está reducido a lo físico, ¿no? Porque responde un poco a la forma externa, a esa idea de el asana perfecta que quizás uno trae, ¿no? De haber visto la foto en el manual de cómo tiene que ser una trikonasana o cómo tiene que ser una Adho Mukha Svanasana, y como que matemáticamente se pretendiese crear esa forma geométrica en el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y eso por ahí olvida muchas veces que la otra persona está en un proceso en el cual está tratando de encontrar esas formas dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí existe un peligro, ¿no? Que es, por un lado, perderse toda esa riqueza de lo que es más interno, y por otro lado también el peligro de que al tratar de forzar desde lo externo lo interno, se esté poniendo en riesgo el bienestar de la persona, ¿no? O la integridad física de la persona que está siendo ajustada. En ese sentido, a mí me interesa hacer como una diferencia o crear como una diferenciación entre la noción de ajuste y la noción de asistencia, ¿no? En donde quizás la asistencia tiene una función un poco más de acompañar al practicante en el poder lograr la postura desde la información que ya trae, ¿no? O servir de sostén al practicante para que pueda poner en uso toda esa información que ya trae en la ejecución de una postura. Como que un ejemplo que se me ocurre así como muy en inmediato es justamente en las posturas de equilibrio. Capaz que como ahí hay un doble trabajo, que es por un lado el equilibrio y quizás por el otro lado la flexibilidad, entonces el por ahí de repente la aparición del maestro para propiciar un poco la noción de equilibrio, entonces eso le da al practicante la posibilidad de explorar todo el resto de lo que trae esa postura, descansando en que el equilibrio va a estar sustentado por quien lo está asistiendo, ¿no? Ok, pregunta. Adelante. Yo levanto el dedito así. O sea, que el maestro, el profesor, entraría en ese momento a ser como la cuarta pata de esa mesa. Exacto. Que está sosteniendo de alguna manera a esa persona que está entre la asana, la respiración y su autoestudio, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. El maestro vendría a darle como ese soporte para estabilizarlo y pueda ir hacia su investigación interior y hacia su respiración con más calma. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Y a diferencia por ahí de esta noción, el ajuste quizás tiene una función un poco más, es más agudo quizás y más firme, y busca ser más certero en lo que le va a dar al practicante, ¿no? Entonces por ahí como que externamente puede tener una forma quizás un poco más brusca, porque pretende llevar al practicante a reconocer
toda esa potencialidad que tiene que no sabe encontrar por sí solo. Pero no significa que uno fuerza al practicante a hacer algo, sino que esa posibilidad está, solo que falta como una organicidad para que se logre eso, ¿no? De repente es como para llevarlo quizás a un ejemplo más metafórico, como si de repente el practicante estuviera buscando en una habitación con la luz apagada y el maestro o el profesor viene y prende la luz y claro, ok, estoy a 2 pasos de lo que estoy buscando. Hago los 2 pasos y Sí, lo tomo. Entonces, el ajuste pretende llevar al practicante a ese lugar en el que puede decir, de repente esta postura, claro, haciendo esto me doy cuenta que puedo lograr toda esta completitud, digamos, o digamos, todo este rango de movimiento que antes estaba desconociendo, pero no porque no tuviera la posibilidad de hacerlo o las herramientas para hacerlo, sino simplemente como que estaba buscando por otro lado. claro, claro. Sí. Eh, Una cosa que a mí me ha pasado con eso que tú acabas de decir, que me encanta, es la, como la sapiencia en mi cuerpo que me ha quedado de los buenos ajustes. Ha sido muy relevante y me ha acompañado durante todos mis años de práctica sola, porque bueno, la tendencia es practicar sola en casa. Primero porque acá no había una escuela, no hay una escuela de Ashtanga, y después porque, bueno, uno como profesor tiene también el sadhana, uno, bueno, por lo general los profesores practicamos solos. No tiene que ser así, pero bueno, es algo que es recurrente, ¿verdad? Entonces, esos buenos ajustes, bueno, y los que no han sido tan buenos, con una buena intención seguramente detrás, o a lo mejor inconscientemente también han dejado una experiencia en mi cuerpo, y eso me ha ayudado a trazar a mí la forma en que yo me he movido en la práctica. O sea, que sin esa experiencia, sin ese toque, mi práctica tal vez no hubiese madurado tanto como lo hizo en el momento en que yo empecé a recibir ajustes. Y al principio uno se siente así como un poco intimidado. Es súper normal, pues, que una persona sienta como que te vienen a poner las manos encima y es así como que, o sea, no sabes a lo que viene y con qué energía puede venir esa persona, ¿verdad? Creo que es bueno tocar el tema para las personas que no saben lo que es un ajuste, para las personas que no están familiarizadas con esto y nos están escuchando, entiendan que es una manera de lo que Ramiro está explicando. Bien, y para por ahí ponerlo en palabras de un gran maestro, me gustaría por ahí leer un extracto de Iyengar, Adelante. del gran maestro Iyengar, que dice, si surge cualquier problema, tendrán que observar lo que está ocurriendo en la postura. Bien, él está hablando a quienes van a enseñar, ¿no? Digamos, a sus discípulos de alguna manera. ¿Hay alineamiento o no? Tal vez el hígado está extendiéndose, pero el estómago se está contrayendo. O quizás sea al revés. Su profesor también puede observar esto y tocar la parte pertinente para ayudarle a extender el estómago o el hígado, de modo que se igualen, encontrando así el ajuste y la colocación correcta de los órganos físicos. Con la práctica descubrirá que dentro de su propio cuerpo una parte es violenta y otra no violenta. En un lado hay violencia deliberada porque las células están trabajando en exceso, y en la parte que llamamos no violenta hay violencia no deliberada, pues las células se están muriendo, como esos niños que nacen muertos. Doy un toque a la parte donde las células se hallan muertas, a fin de crear una pequeña germinación y permitir así que las células tengan nueva vida. Creo vida en aquellas células por medio de este ajuste que hago al tocar a mis alumnos. Mas este ajuste creativo es visto por alguna gente como violencia, y soy descrito como un profesor violento o agresivo. Me resulta interesante, ¿no?, que por un lado el mismo Iyengar puede
observar y hacer un poco como de autorreflexión respecto de cómo puede ser visto o cómo es, cómo puede ser percibido un ajuste como algo violento. Mm, Y por otro lado también cómo de repente aparece todo un matiz de una información que no está siendo vista, ¿no? Esto igual como que no quita, eh, por otro lado, que en la experiencia hay dos personas, ¿no? Entonces, como que uno no puede quedarse solamente como decías vos, Clau, ¿no? O sea, en que la intención sea buena, sino que tiene que haber esa relación con el alumno lo suficientemente fluida y construida, ¿no? Como a lo largo de un periodo de tiempo en el cual haya una confianza como para que esa traducción no se pierda, ¿no? En donde el maestro tenga una buena intención y que el alumno reciba esa misma intención y no eh, una percepción errada de eso, ¿no? Porque entonces ahí hay un claro. problema. Claro, sí. A mí me gustaría agregar allí que, bueno, en la medida en que te voy escuchando, me vienen como saltando, eh, así, me viene saltando información. Entonces veo esa violencia de la que habla Iyengar, esa violencia sanadora, como que si fuese una detonación, ¿verdad? Como una explosión de información que hay en el cuerpo. Y la importancia de tú escoger la persona con quien vas a practicar, o sea, como que está muy ligada a tu intuición como ser humano y esa intuición tiene que estar como muy curada, ¿verdad? Porque no puede estar coloreada por tus proyecciones, porque en el momento en que tú empiezas a proyectar en tu profesor tus carencias o tus exuberancias, en ese momento el karma que comenzamos a crear es muy difícil después de manejar. Igualmente del profesor, o sea, inconscientemente se puede proyectar en el estudiante la necesidad de sacar de esa persona lo mejor y llevarla a unos niveles en donde esa alma, esa energía y ese cuerpo no están listas para accesar. Entonces, es una línea muy fina que nos está dejando Iyengar en ese comentario. O sea, es como muy fina, porque con esto de la violencia, definitivamente escribí ayer un post en el Instagram que hablaba, y justamente es de Iyengar, que hablaba del yoga como un cuchillo, ¿verdad? Y yo creo que Sharat lo dice mucho en sus conferencias, que puedes usar la práctica para dañar a una persona o puedes usar la práctica para hacerle el bien a una persona, como un cuchillo para cortar una fruta o para hacer daño. Deliberadamente lo puedes hacer. Peor aún si lo haces inconscientemente, quiere decir que no estás listo para poder asumir ese rol. Que a la final, listos, no es que estemos, pero con los años de práctica uno va resignificando todo esto que va poniendo en el otro y pues mejorándolo. Sí, 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 me resultaba muy interesante en escucharte eh, toda esta información que viene en el cuerpo, ¿no? También. Que la podemos entender y abordar desde un montón de disciplinas también, ¿no? O sea, porque en el yoga quizás queda como en algo casi esotérico, ¿no? O sea, es un método científico, pero quizás en lo que lo tomamos desde Occidente parece como un mundo mágico, ¿no? Que de repente, Sí, no sé, como en el éter, quedó eso ahí en el campo sí, cuántico. sí, sí, como se perdió el manuscrito que lo hacía entendible al ser humano o al Mm. aspecto racional. Y de Bueno, repente, gracias a Dios que está Occidente, que nos sí, ayuda a ser más pragmáticos con esto.
Y bueno, hoy en día un montón de disciplinas estudian y toman esto, ¿no? O Ujú, sea, de repente se me ocurre como desde la neurociencia, ¿no? ujú, Hay todo un trabajo en, eh, digamos, lo que sería el entendimiento de el cómo responden los neurotransmisores que están en la piel ujú. en diferentes áreas del cerebro, ¿no? Entonces, para eso, como que si estamos pensando en el ajuste, no es como que necesariamente tenemos que pensar en el contacto físico y en el toque del maestro, esto mismo que hablaba Iyengar, ¿no? En donde de repente toco una zona que se ve muerta, o sea que hay como esta violencia no deliberada, Ujú. desde el propio sistema, y de repente con este toque se despierta, ¿no? Se trae vida a esa zona. Y eso es justamente eso, como el entrar en acción de estos neurotransmisores que están en la piel y que en el cerebro lo que hacen es activar las mismas zonas que se activan, digamos, como son las áreas que están conectadas a la recompensa o a la noción de recompensa. Entonces eso estimula la segregación de dopamina, de oxitocina y de serotonina, o sea que son todas estas Ujú. hormonas que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Eh, Bueno, todo eso está relacionado con el cuerpo pránico también, ¿no? Porque al maestro poderte tocar y poder ayudarte a accesar a un sitio en donde tú puedes respirar libremente y te puedes conectar con esa capacidad tuya de poder navegar ese montón de información que empieza a salir. Tal vez es eso lo que él quería decir, o sea, como que el prana se revive, o sea, está entrando la luz del yoga realmente, metiéndole conciencia a ese lugar de oscuridad. Tengo que agacharme porque se me va a acabar la batería ya. Un bueno, momento. hacemos una pausa. Bueno, sí. Aquí, ya. Eh, me resulta interesante esto que decías, ¿no? Porque también esto de navegar, porque últimamente vengo resonando con cierta información que viene de la mano de Peter Levine o Peter Levine, Mm, que es el creador de la experiencia somática o somatic experiencing. Y básicamente como que su estudio se centra en todas las memorias que se albergan en la fascia. O sea, el tejido, o sea, la fascia, que es esta capa que recubre los tejidos, lo ujú, que, lo que hace es como codificar nuestras memorias, ¿no? Y de repente, o sea, donde hay ciertos lugares en nuestro cuerpo que van a guardar un montón de tensión, ¿no? O sea, y esto, eh, suponete, ante una situación traumática, vamos a tener identificado una zona de nuestro cuerpo que va a albergar tensión, y cada vez que sintamos un mínimo estrés, esa zona de tensión va a volver a acumular tensión. Y eso es por la memoria que se imprime a nivel de los tejidos musculares y de la fascia. Y bueno, entonces Peter Levine lo que hace es, a partir de esta experiencia somática, el poder accesar desde una exploración consciente esa memoria que está en los músculos para en ese espacio de contención, ¿no? O sea, como es deliberadamente que uno accede a esa memoria, el poder aprender a través de la respiración también, como el entrar en contacto con esa memoria de trauma y aprender a entrenar al sistema eh, nervioso a resolver ese trauma, ¿no? O sea, a poder ujú. liberarlo y resolverlo. Porque es que sí, yo creo que si nosotros confiáramos más en nuestro sistema nervioso, em, la mente haría,
o sea, entraría mucho menos en esos procesos de contracción. Sí, Sobre todo cuando estamos en posturas. Perdón, perdón. no, no, Sí. que esto cuando decías lo de la contracción, en verdad es como ese es el estrés que intenta retener o intenta como eh, contener ese estrés a partir del trauma, ¿no? O sea, Sí. eh, esto también, O sea, Peter, yo siento lo que hace es que ayuda un poquito a tolerar el miedo que se resalta en ese momento. Entonces, ¿tú crees que con esa contención estás sosteniendo esa reacción que está saliendo? Porque al relajar, la sientes más intensa, ¿no? ¿No te pasa que a veces cuando relajas sientes un poquito más intensidad, pero es que tienes que atravesar como ese umbral hasta donde se libera? bueno, sí, es justamente por eso, porque es como esa incapacidad de afrontar, ¿no? Entonces uno como que Mm. pretende retener para no afrontar, pero bueno, en lo que uno puede aprender que desde la exhalación, desde el aflojar, eh, va a estar esta posibilidad de soltar de alguna manera, ¿no? El estrés, entonces eso como que se quita la presión, ¿no? Y en definitiva la presión es donde se empieza a acumular más y más, o sea, a una situación que era pequeña se empieza a hacer tipo bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve y termina siendo algo que después termina por explotar por algún lado. Claro, claro. O sea, la colaboración del practicante, de uno como practicante, con el ajuste que está haciendo el profesor es necesaria. O sea, debemos de aprender a los que recibimos ajustes a recibir ajustes. O sea, eso también es un aprendizaje dentro de la práctica. Cuando somos conscientes de todo nuestro sistema nervioso y de lo importante y lo influyente que es la respiración en este proceso de ajustes y durante toda la práctica y durante toda la vida, pero tomar esa conciencia de que al respirar más expansivamente, con más tranquilidad, por nombrar, el nervio vago comienza a relajarse y al él relajarse, nuestros órganos internos se empiezan a relajar y el sistema nervioso también. Yo creo que la información que sale es mucho más amable. O sea, no viene entrelazada de la angustia, del miedo, de la ansiedad. Siento que puede ser inclusive más pura. O sea, puede ser una información muy importante que viene como acompañada de todas estas emociones que saltan nada más por el hecho de no estar relajado. Sí, sí, es como que Es solo es eso. irónico, como que termina Sí, siendo como una sí, ironía, ¿no? es Eh, irónico. porque uno dice, ay, bueno, me voy a relajar y termina saliendo como súper estresado de la clase de yoga porque no se permite atravesar todas esas informaciones que están buscando salir. Eh, Sí, acá esto me recordó algo que excede por ahí el trabajo físico de asana, pero que a nivel inconsciente nosotros estamos todo el tiempo eh, pretendiendo recrear situaciones traumáticas que hemos vivido, que son estas que se terminan codificando en nuestros tejidos, eh, con el propósito de poder eventualmente haber reunido las herramientas para elaborarlo, procesarlo, traerlo a la luz y resolverlo y a seguir por otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna sí, manera, es como que si en la práctica se nos presenta todo el tiempo esta posibilidad de trabajar, es como, bueno, a ver, como me conecto con la respiración, ¿no? O en el repetir los asanas, ¿no? Es como que de alguna manera está también esa idea, ¿no? De que de repente se nos presenta otro día más, otra vez el mismo asana para que si no lo pudiste resolver ayer, lo intentes resolver hoy, ¿no? Y claro. empezar a decir, bueno, a ver, qué puedo hacer nuevo o qué puedo traer nuevo que no, o sea, que no estuve pudiendo ver antes para que esta situación de estrés se disipe, ¿no? Como decir, bueno, por ahí es
como yendo a nivel físico, pretendiendo acceder a otra información más sutil, decir, bueno, quizás si contraigo más acá, o si relajo más acá, o si respiro más acá, o si exhalo más acá y inhalo más acá, y empezar como a encontrar todo ese caudal de información, y es un poco por ahí donde aparece el rol del maestro, ¿no? Como en toda esa parte de esa investigación que por ahí a veces cuando ya hay un tránsito por esos mismos lugares, el maestro puede venir desde afuera y con una mirada nueva decir, o sea, porque el ajuste a veces también puede ser verbal, ¿no? Y entonces, Claro, como por ahí, bueno, y ni que hablar en los tiempos de hoy en día, en donde hay una necesidad de recurrir a lo virtual para acompañar procesos, también, ¿no? O sea, como que la posibilidad de ajustar desde la palabra está siempre presente. De todos modos, por ahí, para que sigamos en la conversación más adelante, el tema del contacto físico, ¿no? Pero sí, sin irnos a ese tema todavía, ¿no? Como pensar en esto, en cómo el ajuste del maestro viene un poco como a traernos toda esa información extra que nos puede permitir el andar de esa situación que puede traer cierto estrés, o más bien que sea como para que sea liberadora de estrés y no algo que sume, ¿no? Porque también es como decías vos, si yo estoy como que ya que venga y que el maestro me toque, me pone los pelos de punta, entonces claramente no estoy poniendo de mi lado lo necesario para que desde esa interacción salga algo positivo. claro, sí, sí, sí. Bueno, hay que atender también cuando se dispara esto de el sistema de fight or flight, hay que, hay que saber encontrar como que ese momento en donde eso puede ocurrir, o sea, en donde ocurre, ¿verdad? Ponte tú, que ocurre ese momento en que, que te vienen a ajustar o que tú sientes, y tú sientes que tu sistema nervioso se dispara, porque se puede disparar. O sea, si tú crees que no vas a ser capaz de manejar el ajuste que te vienen a dar, es preferible que hables y lo digas y no simplemente porque, bueno, es el profesor y él viene y él sabe más, tú te dejas, o sea, dejas de estar en contacto contigo mismo por entregarle el momento al profesor. Y yo creo que hasta te lo puede agradecer, porque realmente si no estás listo por cualquier emocionalidad o a lo mejor alguna tensión física, es preferible como que dejarlo saber antes de que pueda, pues, esa energía convertirse en un problema, en una lesión, que por lo general es lo que puede ocurrir. Claro, la persona está propensa, pero también hay una falta de el asistente que va a venir. Entonces, para mí hay que entrar, o sea, hay que crear ese vínculo con la persona con quien se está practicando, ¿verdad? Ese vínculo, esa relación, irla sazonando, irla marinando poco a poco, crear como esa atmósfera de confianza en donde yo pueda hablar con el profesor y decirle, mira, hoy estoy así o en este momento realmente no estoy. Y también observar que no hayan segundos pensamientos de cuando no quiero recibir un ajuste, porque a la final lo que estamos es todo el tiempo siendo testigos de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, ser el observador de lo que está pasando. O sea, quitarnos la careta, el nombre, el apellido, la edad, sin dejar morir el ego en ese momento, porque con el ego también podemos lograr buenas cosas, pero nos entregamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, Sí, quería poner esto acá porque para, para ir como encerrando, globalizando un poco lo que estamos manejando ahorita y ir tocando los puntos otras que cosas. tenemos. Uh -huh. Sí, de todos modos, en función de lo que decías, de lo que estabas diciendo acá en esto último, me resulta súper importante rescatar eso, ¿no? Y que estaba ya, me lo estaba masticando porque si no lo decías, tenía la necesidad de decirlo yo. Es que yo estamos demasiado conectados, Rami.
Lo sea, sé. no Pero bueno, olvidar. esto de pensar en que en el momento de entrar a una clase es como que es fundamental que se dé esa posibilidad de comunicación entre maestro y alumno, ¿no? O entre profesora, profesor y alumno. Eh, Creo que existe como una falsa noción de que el maestro lo sabe todo, ¿no? Y ese es un error, pero enorme, porque el único que está adentro del cuerpo de uno es uno. Entonces, en verdad, el que tiene mayor información respecto de cómo usar el cuerpo, o sea, el propio cuerpo, es uno mismo. Ujú. Entonces, nunca olvidar eso, ¿no? O sea, nunca olvidar que, que más allá de que el maestro puede traer la técnica o la profesora o el profesor puede traer la técnica desde la afuera y desde la experiencia propia, eso es una herramienta que está ahí a disposición y a merced de cultivar la propia experiencia. Entonces, nada, o sea, como que eso tiene que estar ahí siempre, ¿no? Como el ser uno mismo, el controlador de eso, ¿no? El que está como en vigilia y que el maestro lo que va a hacer es traer información, traer información, traer información. Y uno toma, Sí, pero uno también tiene que, exacto. o sea, y la posibilidad de manejar los tiempos de las dos partes, ¿no? De quien, de decir, bueno, hoy por ahí no estoy en un día muy receptivo, ¿no? O hoy siento X molestia, ¿no? Y traer esa información al que está del otro lado, que de otra manera no la va a tener, ¿no? Porque Claro, se va a valer solamente a partir de lo que observa, que puede traer mucha información, pero hay mucha más información que viene desde cosas más profundas, desde lo claro, físico y desde sí, lo emocional y desde lo energético. sí. Sí, sí. Cómo me encantaría que mucha gente escuchara esto, porque hemos pasado por tantas experiencias nosotros también y las que nos faltan, pero ¿cuántas veces no he escuchado yo y no he dicho yo misma? Necesito que me ajustes en Marichasana D y me exprimas. Y es así como que ya tú te pones desde lejos y tú dices, bueno, yo también en algún momento he hecho este comentario, pero venimos siempre desde esa necesidad, pero ¿desde dónde viene esa necesidad? O sea, eh, ¿cómo puedo yo exigirle al profesor que me venga a exprimir en una postura? O sea, es muy, es muy humano caer en eso. Entonces, ir todo el tiempo a ese retroproyector y ver todas esas frases que decimos y ¿Qué están digerirlas, trayendo? masticarlas. Exacto, que están trayendo. Lo Sí, que tú mencionaste ahorita, que estamos tan conectados, parafraseando uno de los párrafos del libro de Richard Freeman, El espejo del yoga, The Mirror of Yoga, dice, relacionarnos con el otro desde una percepción miope, formada desde lo preconcebido, acerca de quién somos, lo que necesitamos y queremos, yuxtapuesto con quien imaginamos acerca de la otra persona, lo que visualizamos de ellos, siendo capaces de hacer para nosotros. O sea, es lo que yo puedo proyectar en el estudiante de que yo quiero que haga porque yo me lo imagino haciendo eso. O lo que imaginamos que ellos pueden hacer en relación a nosotros. Esto sin duda causa un montón de problemas. O sea, es así, o sea, como con esa mirada miope, al entrar una persona a tu salón de clase, ya ahí hay un desastre. O sea, es esa receptividad en donde tú abres ese ojo de pescado, ¿verdad? Como el lente de la cámara que tú puedes ver wide open y decir, ok, vamos a ver qué trae esta alma, qué trae este ser humano aquí y cómo podemos servir.
Sí, que incluso ¿Cómo eso va podemos a ser meter luz? día a día, ¿no? O sea, ni siquiera es por la primera vez que entra una persona, sino que es cada vez que entra esa persona. Exacto, exacto, sí, Porque si no también es como que lo reducimos como, esta persona es claro, así. claro, Y no, claro, la sí, posibilidad de resignificar está ahí cada día. cada día, sí. Bueno, Eh, bajamos un punto. Yo creo que aquí tenemos lo que es la ética del ajuste y el ajuste invasivo. sí, un poco creo que se Hemos empezó, ido tocando. sí, Ujú. sí, pero digo, creo que se empezó a sentar un poco la base también como de la intención detrás, ¿no? Claro, Y de por qué el ajuste, o sea, o qué pretende el ajuste, ¿no? Cuando decías esto de, eh, me dejaste pensando con esto de que venga el profe y que me, me, me exprime el me Marichasana pongo C. como el pretzel. Claro, y digo, por ahí también es eso, es como, así como practicantes nos tenemos que cuestionar por qué estoy haciendo un asana, ¿no? Y qué pretendo lograr con lograr un asana, que bien puede ser esto, como, que se vea el giro perfecto, o que se vea Sí, el arco más arqueado, no sé, o esta cosa como de la imagen puesta desde lo externo, o también como, yo lo veo como una autoflagelación también. bueno, sí, eso también puede ser, o desde la exigencia de porque tiene que ser, o sea, ni siquiera por Exacto. cómo se vaya a ver, sino porque quiero más, 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 más. Y bueno, el cuerpo va a girar hasta un punto, después ya no, para seguir girando se va a Sí. romper. Eh, y por otro lado también desde la necesidad del contacto, ¿no? Y eso un poco es Mm, como que presenta un poco otro de los bullets que teníamos para tocar hoy. Y, y sí. eso como practicante uno se lo puede preguntar y también como quien imparte la clase, ¿no? Que de repente por ahí a veces un ajuste o una asistencia va a ser netamente físico, quizás, en el sentido de que tiene más que ver con ofrecer alguna herramienta desde lo físico que ayude a abordar el asana. Otras veces quizás va a tener que ver más con un aspecto emocional, ¿no? Con esto de, bueno, qué importancia puede traer el, el toque, ¿no? Y bueno, y esto por ahí hoy día lo vemos mucho más, ¿no? Como en la necesidad de contacto y cómo quizás a veces solo una mano en una pinza, ¿no? En Paschimottanasana puede generar un efecto tan positivo y ni siquiera es que hubo presión ni nada, solamente el contacto. Sí, sí, porque a veces estamos tan cargados, tenemos tanta carga emocional en el cuerpo, no lo sabemos. O sea, puede ser que se manifiesten, ¿verdad? Que se manifiesten malestares, que se manifiesten externamente cosas. Y es esa misma carga que nosotros tenemos y de repente entramos a la clase, el profesor nos hace un toque, pero el más insignificante y ahí rompemos. Entonces, bueno, esa es la terapia que nosotros hacemos a través de la práctica de posturas y bueno, esta es una información yo creo que muy valiosa porque el asana no es simplemente entrar a un salón y, o sea, forma parte de la trayectoria porque todos hemos pasado por ahí, pero llega un momento en que el yoga se empieza a poner como en un nivel ya más de que te hace cuestionar, o sea, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Hacia dónde me está llevando esto? Entonces, bueno, si entiendo lo que son los 8 limbos, como nombré que las asanas es el tercer limbo, pues tengo que tomar la conciencia de que a mí el asana me está preparando para ir hacia un pranayama. Y un pranayama no lo puede hacer un cuerpo que está completamente descolocado y desajustado. Pratyahara, ¿cómo puedes llevar tú los sentidos hacia adentro si tus 5 ventanas están todo el tiempo queriendo agarrar todo de afuera? ¿Cómo puedes entrar en un estado de concentración, dharana? ¿Cómo puedes establecer la meditación, Diana?
Ni hablar de Samadhi, por favor. Ese lo Ni dejamos hablar de pendiente. Samadhi. Lo dejamos para otra vida. Pero bueno, investigando un poco en relación a esto del contacto, Ujú. porque en definitiva la única posibilidad de destrabar todas esas cosas es un poco en la conexión y el contacto, ¿no? Como veníamos hablando también, ¿no? De esto de qué se mueve en esto de las proyecciones y la relación con, con el enseñante. Eh, y bueno, como que me llevó mucho a pensar en qué está sucediendo en el contacto con el otro, ¿no? Y, Sí. y bueno, en esto de investigar y buscar información, me pareció como que es tan obvio que lo ignoramos, Mm, que la primera forma de comunicación que tenemos es el contacto, ¿no? O sea, porque llegamos a este mundo y no tenemos el habla, o sea, a lo sumo nos comunicamos, pero no, digamos, no lo hacemos con un proceso racional detrás a través de llantos, exacto. quizás, ¿no? Pero, digamos, El pedimos lenguaje. comida, tengo hambre, tengo sueño, ¿no? Eso será nuestra forma de comunicarnos y de, sí, de enviar mensajes a nuestro entorno, pero en definitiva la forma en la que tenemos de recibir afecto es el contacto, ¿no? O sea, la contención, la seguridad, el amor viene todo a partir del contacto piel con nuestros progenitores, nuestros hermanos, y hay estudios que han identificado esto, tanto en el compararnos con los primates, ¿no? Por la cualidad social, Ujú. en el que se comparaban dos monos recién nacidos y uno tenía, o sea, ambos estaban siendo alimentados por la misma leche y de la misma manera, pero uno no tenía ningún tipo, o sea, ningún tipo de contacto, ¿no? O sea, más que el biberón del cual se alimentaba, y el otro tenía como un peluche que pretendía ser la madre. E incluso alimentando menos a aquel que tenía el peluche, digamos, los resultados mostraban que tenía mucho mayor evolución Mm, y proyecciones de vida aquel que tenía el peluche, ¿no? Que tenía esta cosa de contacto en diferenciación al otro. Y también un señor, que ahora me olvidé el nombre, que es René Spitz, lo que hizo fue ujú. observar en orfanatos en los cuales los niños estaban cuidados en las mejores condiciones posibles, ¿no? Donde estaban siendo bien alimentados y estaban siendo atendidos y, digamos, la higiene era adecuada y demás. Los niños tenían dificultades a llegar a los 2 años de vida siquiera, o aquellos que Mm, sobrepasaban los 2 años de vida, eh, generalmente tenían secuelas con retrasos motrices, de aprendizaje o sociales. Y claro. bueno, esto es como, digamos, como que evidencia cómo el contacto va más allá de una necesidad biológica, ¿no? Y, y de que de alguna manera lo que hace o lo que posibilita el contacto es el mejoramiento de nuestro universo emocional, ¿no? Y es como también Claro. la emocionalidad nos sostiene en la biología, ¿bien? O sea, porque sin tener esa contención o ese soporte emocional, lo biológico, eh, digamos, no tendría posibilidad de sostenerse, ¿no? Claro, De el hecho, amor es sanador. Mm, exacto. Y me acabo de acordar de algo que por ahí se nos pasó decir cuando hablábamos de la fascia, de que la fascia está constituida por entre el 30 y el 40% colágeno y el resto es agua. ujú. Y como... ay, esto no lo tenía preparado, pero me lo recordé ahora. Hay Lánzalo. hay un estudio de un señor que no recuerdo el nombre ahora,
en el que les repiten a diferentes moléculas de agua, o sea, o analizan moléculas de agua a las cuales se les imprimió un mensaje, ¿no? Entonces, a unos se le, o sea, emitían intenciones de amor, otros de odio o palabras de odio y demás, y como que cada una tomaba configuraciones, ¿no? Generaba Diferentes, sí. diferentes. Sí. Y bueno, y cómo también eso, cómo por ahí lo que nos estamos diciendo va a contraer o liberar la fascia, ¿no? Pensando otra vez que en la fascia estamos albergando el trauma y el estrés, si nosotros Ujú. en esto de respirar, en la postura, ¿no? Y de, de decirnos, o sea, qué historia nos estamos contando, ¿no? Ay, soy re duro o soy súper Claro, laxa o demás. Es como por ahí eso también favorece o va en detrimento de el trabajo que estamos haciendo. claro. Y Cómo nos narramos el ajuste también. exacto. Y también en ese sentido me puse muy nerd y estuve haciendo bastante investigación. Hay otro estudio, y esto va a sonar tipo como a la radio cuando dicen hay un estudio de la universidad este es de la Universidad de Indiana, Ujú. que que lo que hicieron fue observar, o sea, con una cantidad, una muestra de personas que con los ojos cerrados los estaban expuestos a contacto de otras personas por 5 segundos. Y en ese contacto de 5 segundos ellos lograban, o sea, observar o tener un feedback de alguna manera de la persona que los estaba tocando, ¿no? Y entonces podían identificar en ese contacto, en ese tacto, si había preocupación, si había esperanza, si había diferentes emociones, ¿no? Y entonces también eso me dejó pensando a cuándo, cómo, que vos lo dijiste también, ¿no? Pero en lo sutil detrás de eso, en cómo cuando uno como enseñante va a ajustar al otro, lo importante de la intención que trae, ¿no? Entonces trae todas Totalmente. esas expectativas de que tiene que ser así o asá, o este alumno es así o asá, o está trayendo, ¿qué discurso le estás trayendo al alumno con el contacto también? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, se ha globalizado un poco también el tema de globalizado, hablo en el sentido de que globalmente, ¿verdad? Uno, como practicante de Ashtanga y del método Mysore, uno espera entrar en un salón de yoga y que te ajusten, ¿verdad? O tú esperas como profesor, si no tienes la suficiente experiencia y no has desarrollado tu propio, em, em, desarrollado como tu propia madurez para saber cuándo es apropiado el ajuste, puedes también entrar a una sala y que te exijan, ¿no? Que bueno, acá se tiene que ajustar todo el tiempo, o sea, en todas las posturas. Y descontextualizar un poquito eso desde la parte humana y empática, ¿verdad? Porque la idea no es entrar a un salón y que en cada postura se te venga una persona y te empuje para llegar. Es seleccionar tú como profesor exactamente a dónde quieres trabajar con esa persona por ayudarla a ella, ¿no? A moverse hacia otro lugar, pero ajustar, por eso, o sea, eso que tú estás diciendo del contacto humano, pues somos seres sociales y necesitamos el contacto y hemos estado siempre en búsqueda de ese contacto, o sea, desde la prehistoria hemos estado siempre en búsqueda de ese contacto, ¿verdad? Em, Aislarnos en el pensamiento de que no quiero que me toquen, observar por qué, ¿verdad? Y aislarme también en la posibilidad de que me tienen que ajustar en todas las posturas, porque yo estoy viniendo a una clase de yoga y se supone que también hay que observar allí. Es como
muy arrogante, ¿verdad? Diría yo, pretender que nosotros tenemos la noción absoluta, ya tú lo mencionaste, de cómo ayudar a una persona a llegar a una postura. Yo creo que más bien a veces al no tocarla estamos ejerciendo ya un ajuste en ese practicante. O sea, el hecho de simplemente observar y dejar que esa persona navegue solo su proceso y tal vez guiarlo con la respiración. O sea, no hay nada más rico que ver cómo tú, al guiar a un practicante solito, puede entrar a una postura. Es muy bonito porque es un proceso en conjunto, pero en realidad tú le estás dando el mando de su propio cuerpo. ¿Sabes? Es muy fácil venir y meter a alguien en Marichasanade que tiene como las facultades en el cuerpo. Pero, oye, ver cómo esa transición viene desde su mano, pero con el acompañamiento verbal o solamente de presencia, bueno, para mí es muy, o sea, me llena de mucha alegría, pues, como como de cerrar ciclos también. No, como eso de cerrar, o sea, cerrar ciclos en donde veo que la persona puede, o sea, la persona puede, yo no tengo la necesidad de estar allí todo el tiempo. Sí, lo más bello de eso me parece que viene también de el desarrollo de la capacidad de escucha, ¿no? Eh, y que bueno, eso también lo va Sí, trayendo, lo va trayendo la experiencia del practicante, ¿no? ujú, de poder realmente entregarse al sostén de la voz nomás. Y exacto, sin la sí, expectativa de que venga el ajuste físico. claro, claro, sí. Y hay señales que envía el cuerpo de cuando un ajuste no está ocurriendo de una buena manera, o sea, donde energéticamente no hay ahí un engranaje que vaya a dejar como un campo liberado, sino más bien puede dejar ahí como un desastre, ¿no? Hay incluso el lenguaje del cuerpo, ¿verdad? O sea, si a uno lo están ajustando en una postura en donde está involucrada una flexión de rodilla y la rodilla y sientes como un dolor agudo, igual en columna. O sea, cuando tú sientes un dolor agudo en el cuerpo, es una señal de que no estamos yendo por un buen camino. Y capaz la predisposición, como ya lo hablamos antes, no nos vamos a explayar aquí otra vez, del sistema nervioso está involucrado allí, pero puede ser que sí esté una lesión. Y si el maestro no está al tanto de lo que está ocurriendo, pues puede haber un náufrago en ese trayecto. Sí, Sí. sí, que no es el objetivo. Bueno, Rami, hasta aquí llega nuestro encuentro de hoy. Bien, Sí. estuvo muy chévere y espero que así lo sientan también nuestros compañeros oyentes, internautas. Eh, Sí. los recordatorios de siempre que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en nuestro canal de YouTube y que pueden estar al tanto de cuando vamos subiendo el contenido en nuestro canal en nuestro perfil de Instagram, @XY podcast. Y alguna cosa más que se me olvide. Bueno, nos encantan los feedback que nos envían, nos encantan las notas de voz, así que por favor síganlos haciendo y compartan siempre con alguna persona que crean que puede servirle esta información. Y pues nada, nos vemos en otro episodio. Les mandamos un abrazo desde Venezuela y desde Argentina. Adiós. Bye, chao.